Hola, mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga del hijo mayor del duque. Continuando con la historia, ahora nos encontramos en la mina de piedras mágicas del territorio autónomo de Frozen. Allí Nikieta se encontraba observando cómo iba el proceso de extracción de piedras. Comenzó a decir que jamás imaginó ver una escena así en toda su vida. Una criatura comenzaba a gritarle a sus compañeros que tenían que moverse. Llamaba a los kobolds para que transportaran esos materiales a otra ubicación. Ahora vemos lo que se encontraba pensando Ukurak. Alguna vez fue conocido como el ogro de escarcha más fuerte de las tierras nevadas, y antes creía ser el más poderoso del mundo y soñaba con conquistar a los humanos, pero ahora lo había comprendido, Ukurak no era más que una simple rana en un pozo. Además, esos humanos no estaban cuerdos después de todo. Recordando cómo el prota comenzó a decir que él ya no servía para nada, entonces tenían que asarlo y convertirlo en carne. La chica le dijo al prota que era una buena idea, justo tenía curiosidad por saber a qué sabía la carne de ogro. Ukurat continuó pensando que se había salvado solo porque había trabajado bien, pero por poco lo golpean hasta la muerte. Y además, allí estaba esa mujer humana, la cual le dijo cuando se conocieron que si intentaba escapar dijeron que sería útil como sujeto de pruebas. Nikieta ahora se encontraba observando al ogro fijamente. Ahora comenzaba a imaginarse todo lo que Nikieta podría hacerle en cualquier momento. Ukurak, prácticamente llorando, comenzaba a preguntarse que cómo terminó siendo así el más fuerte de las tierras nevadas. Un rato después cambiamos de escena y nos encontramos en otra ubicación. Cambiando de escena nos encontramos en la mansión del territorio Sedus, donde Taeon no podía creerse lo que estaba observando. Le pregunté al prota que cómo pudo llegar tan rápido si apenas habían pasado unas cuantas horas desde que lo había contactado. Aiden le respondió a su amigo que solo le había pedido un favor a un viejo. Ethos comenzaba a maldecir al prota, preguntándole si acaso creía que su taller es una puerta a cualquier parte como la de ese mapache azul. Mientras le entregaba vino, el prota le pedía que por favor también llevara consigo a Ellis. Aiden pensó que aunque había hablado mal del licor de Oki, al parecer le había gustado, así que eso estaba bien de cierta manera. Aiden dijo que entonces podría explicarle qué era lo que estaba ocurriendo, se refería a lo que le pasó al duque de la tierra fronteriza. Un rato después de escuchar la explicación, el prota preguntaba si entonces decía que quedó así después de regresar de la Torre de la Masacre hace 2 meses. Taeon le dijo al prota que sí, había vuelto con heridas grandes y pequeñas por todo su cuerpo, y la mayoría fueron curadas con la ayuda de los sacerdotes, pero extrañamente la herida negra en su costado no pudo ser sanada. Y no solo eso, sino que la herida ha ido profundizando dentro del cuerpo. Aiden comenzó a pensar que el duque de la frontera Tiret, que había alcanzado el estado de trascendental, había regresado herido. Y además con una herida tan grave que ni siquiera los sacerdotes pudieron curar. El prota preguntaba que dónde se encontraba Tiret ahora mismo. Taeon le dijo al prota que se encontraba en la sala de recuperación, concentrándose en ralentizar la expansión de la herida. Taeon continuó mencionándole al prota que el problema es que el poder actual de Sedus se mantiene solamente gracias a una sola persona, su padre. Y si se llegase a saber que su padre estaba postrado en cama, entonces sería la oportunidad perfecta para las fuerzas que buscaban debilitar a Sedus. Además, tal vez porque estaba llegando lentamente a su límite, la herida se expandía poco a poco, y justo cuando pensaba que tendrían que atacar a la iglesia de la masacre en busca de una solución había aparecido ese sacerdote. La chica comenzaba a explicarle al prota que por alguna razón nada más llegar los caballeros terminaron rodeándola y desenvainaron sus espadas, y si no hubiese tenido el emblema que el prota le había entregado entonces habría sido un gran problema. Aiden pensó que el problema no habría sido ella, sino los otros. El prota comprendió entonces que por eso era que necesitaban a Ellis, pero primero necesitaba ver cómo se encontraba el duque. Taeon le dijo al prota que puede que ahora sea difícil verlo, aunque no, lo correcto sería decir que es difícil acercarse. Vemos entonces a Tyriel, del cual se encontraba canalizando todo el aura que recorría su cuerpo. El hombre al parecer se encontraba meditando para evitar que la herida siguiera expandiéndose. Y debido a esto, la energía repelía todo lo que se acercaba a él. Taeon no podía mantenerse en pie incluso a esa distancia de su padre. Aiden preguntaba confundido si se encontraba en un estado de sueño profundo, pero no podía creer que esté emanando tanta aura en ese estado. Aiden, observando de reojo a Taeon, se encontraba pensando que probablemente ni siquiera pueda mantener la conciencia en ese lugar. Observando a la pequeña Ellis, el prota le preguntó a la chica que cómo se encontraba. Ellis le respondió que ella se encontraba perfectamente. El prota lo pensó, como era de esperarse, la divinidad que trasciende a la humanidad no se ve afectada por el aura de Tyriel. El prota le dijo a la chica que entonces tenían que acercarse y ver qué era lo que ocurría con ese señor. Al acercarse lo suficiente, ambos chicos estaban literalmente frente a él. Desde la distancia, Aiden se encontraba observando la herida. Comenzaba a preguntarse si esa era la herida de la cual le había hablado Taeon.
Pero justo en ese momento, algo terminó llamando la atención de Maldición. Comenzó a decirle al prota que se temía que sería difícil curar esa herida. Aiden le preguntó que a qué se refería, ¿acaso sabía algo sobre esa herida? Maldición le dijo al prota que claro que sí, ya que esa herida es uno de los poderes del Señor de la Masacre, la muerte que persigue. Quien recibe una herida negra del Señor de la Masacre inevitablemente muere. Y no importa quién sea ni qué método se utilice, no hay forma de escapar de ese poder. Vemos a la pequeña Ellis que ahora se había acercado para intentar curar la herida de Tyried. Y a pesar de estar utilizando bastante poder, observamos cómo la herida lentamente comenzaba a cerrarse. Aiden, sorprendido, comenzaba a preguntar si acaso la herida se había reducido, mientras que la pequeña Ellie se veía bastante feliz. Aún así, Aiden se encontraba confundido, ya que con el poder sagrado de Ellie se pudo suprimir un poco la herida, pero no logró su recuperación completa. Aunque algo más estaba ocurriendo, algo que también llamaba la atención del prota. Aiden comenzó a pensar que por más fuerte que sea Spica actualmente, vencer a la Santa de los Ojos Cerrados era prácticamente imposible. Pero según la información, Spica había matado a la Santa de los Ojos Cerrados y también tomó su lugar. Y si Spica tiene la espada de Lábolas, entonces todo encaja. Y ahora hay una variable más que debe de considerar. Vemos entonces cómo Tyried comenzaba a abrir sus ojos lentamente, preguntando quién era este. Observando a Aiden, comenzaba a decirle que no esperaba encontrárselo allí. Aiden le dijo que la herida no había sanado por completo, así que no debe de esforzarse demasiado. Pero más que nada, creía que tenía muchas cosas de las cuales debían de hablar. Así que lo mejor sería cambiar de lugar para poder tener esta plática. Nos encontramos ahora en la oficina de Sedus. Tyried comenzaba a decirle al prota que había mejorado mucho desde la última vez que lo vio. Incluso ya ha alcanzado el nivel de un superhumano. El prota de manera tranquila le dijo que lo halagaba demasiado, pero más bien podría contarle qué fue lo que ocurrió en la Torre de la Masacre. Tyried comenzaba a pensar en la Torre de la Masacre. Comenzó a relatarle a los presentes que cuando llegó la Santa ya había sido asesinada por otro sacerdote de esa iglesia. Y ese sacerdote lo había atacado apenas lo vio. Él conoce perfectamente los preceptos de la Iglesia de la Masacre, así que había intentado razonar con palabras. Pero como no le escuchaba y siguió atacando, no tuvo más alternativa que enfrentarla. Y en el momento en que su espada lo hirió, sintió una energía maligna devorándolo desde adentro. Y por puro instinto había sentido el peligro y decidió escapar lo más pronto posible. Aiden pensó que aún así ni siquiera el poder de la Santa de la Llama pudo curarlo. ¿Y acaso a Tyried solamente le espera la muerte ahora? Maldición le dijo al prota que no haya ninguna forma. Aiden le preguntó rápidamente si entonces existe alguna forma. Maldición le dijo al prota que solamente hay una forma de escapar de la muerte que persigue, y esa es destruir la espada de Lábolas. Cambiamos de escena y vemos a Lobo, el cual le pedía al prota que fuera con cuidado. Incluso la pequeña Ellie se encontraba allí y le pedía al prota que la llamara cuando necesitase su ayuda. Aiden le dijo a los chicos que volvería pronto, mientras ingresaba al taller del herrero, llevando consigo por supuesto al desconocido. El chico entre gritos le preguntaba al prota que por qué solamente se lo llevaba a él, ya que él no quería perecer, mientras que la puerta se cerraba lentamente. El chico seguía gritando que había algo que debía de hacer. Ahora cambiamos de escena y vemos a la mayoría de las personas miembros del culto de la masacre, los cuales ya se encontraban preparados y justo delante de ellos se encontraban siendo liderados por Spica. La chica, observando hacia el cielo, comenzaba a mencionar que ya había llegado. Los monstruos grises se encontraban justo delante de ellos, eran tantos que incluso llenaban las montañas cercanas. La espada le mencionaba a la chica que de verdad hacía cosas que ella no lograba entender. La chica le había pedido suficiente poder para destruir el culto y él se lo había entregado. Y con su poder no debería de ser difícil destruir personalmente esa iglesia de la masacre. Entonces, ¿por qué quería que ellos mismos se destruyeran? Ya que ella lo sabe muy bien, para los seguidores de la Iglesia de la Masacre morir así sería casi una bendición. Spica le respondió a la espada que solamente había pensado en un método más certero, y no hay ningún otro motivo detrás de esto. Vemos a los monstruos los cuales se encontraban preparados, y sobre ellos se encontraba uno que al parecer tenía los poderes de traer a sus compañeros de la muerte. Sonriendo mientras observaba a la sacerdotisa le preguntaba si de verdad había venido por su propia cuenta, y ese día por fin podría vengar a su padre. El monstruo le gritaba a sus compañeros que tenían que atacar por la liberación. Por otro lado, el culto de la masacre gritaba que era por la guerra. Otra gritaba que ella se encargaría de matar más monstruos que nadie. El combate inevitablemente comenzó en ese momento. Ahora nos encontramos en la Torre de la Masacre, la cual al parecer había quedado completamente vacía.
Aiden comenzaba a decir que al parecer todos habían salido muy entusiasmados. La sacerdotisa le preguntaba al prota que entonces dónde se encontraba la solución del problema que él había mencionado. Aiden le dijo que tan solo debían de seguirlo, ya que si tuviese que decirlo sería en el lugar más profundo. Mientras caminaban por lo que parecía ser el laboratorio, observamos múltiples jaulas con diversos monstruos y criaturas en su interior. Finalmente terminaron llegando a una gigantesca puerta, donde la chica comenzaba a mencionar que ese lugar es... Aiden respondió por ella, es el santuario del descanso de todas las santas de la iglesia de la masacre, y a excepción de la santa nadie más puede entrar en ese sitio, ya que está protegido por magia antigua. Aiden, observándola de reojo, le mencionaba a la chica que sabía que ese sitio tiene un profundo significado para ella, pero debían de entrar de todos modos. Algo nerviosa, la chica le dijo al prota que entendía que era por el bien de la iglesia de la masacre, pero la magia antigua de esa puerta no puede romperse a menos de que sea un gran mago. Vemos entonces cómo el desconocido comenzaba a forzar el sello, e inmediatamente la puerta se abrió delante de este. El chico comenzó a decir que ya se había abierto, dejando a la chica bastante sorprendida. En el interior de aquella habitación era donde descansaban efectivamente todas las santas, y los chicos ya se encontraban en el interior de la misma. El desconocido emocionado comenzaba a decir que eso era pan comido para él, y además afirmaba que había roto barreras mucho más fuertes que esa. Justo en ese instante algo terminó llamando la atención del chico, pues una persona se encontraba observándolo fijamente. El chico, colocándose detrás del prota asustado, comenzaba a gritar que había alguien allí. Alguien había entrado antes que ellos sin lugar a duda. El prota le dijo al desconocido que tenía que mostrar respeto, pues podría molestar a quien descansaba en silencio en ese sitio. Aiden continuaba relatando que todas las santas de la iglesia de la masacre son conservadas dentro de esas cápsulas de vidrio, ya que el poder divino residual que queda en los santos impide que sus cuerpos se descompongan. La chica comenzaba a acercarse lentamente hacia una de las cápsulas. Esta iba caminando lentamente pero de forma segura. Allí la chica terminó colocando su mano sobre una de las tumbas, llamando a su maestra Mérida. Con una expresión triste en su rostro, la chica observaba aquella cápsula. Aiden observaba a la chica por detrás mientras guardaba silencio, recordando en el pasado cómo había intentado consolar a Spica ya que uno de sus compañeros había perecido. Aiden le dijo a Spica que no sabía que ellos también tenían algo como la camaradería. La chica, que se encontraba rezando por la persona bajo tierra, le dijo al prota que no era como si no tuviesen sentimientos, simplemente son un poco difíciles a los de los demás. Y eso tan solo era un poco. De regreso al presente, observamos cómo la chica seguía observando a su maestra. Aiden llamó la atención de la señorita Runia, mencionándole que sabía que estaba triste, pero debían de darse prisa, ya que es posible que la batalla contra la Legión Inmortal ya haya comenzado. Cambiando rápidamente su actitud, la chica le dijo al prota que lo había entendido, entonces tenían que moverse rápidamente. Entonces, ¿qué era lo que iban a hacer en esa habitación? Aiden le dijo que bueno, en realidad la solución de la que le había hablado no estaba en ese sitio. Confundida, Runia le preguntaba al prota que entonces por qué habían entrado allí. Aiden le dijo que hace unos momentos le había dicho que si era por el bien de la iglesia de la masacre lo entendería todo, ¿verdad? La chica le respondió que por supuesto, pues si es por su iglesia lo autorizaba sin lugar a duda. Aiden le dijo que lo había entendido, entonces consideraría que le había dado su permiso. Así que le pedí a la chica que por favor esperara allí un momento, ya que regresaría enseguida, preparándose para golpear algo. Runia se había quedado completamente helada, mencionándole al prota que antes de que comenzara le podría decir qué era lo que iba a hacer exactamente. Pero sin darle mayor respuesta, Aiden terminó rompiendo el suelo debajo de ellos, llevándose consigo al desconocido. El chico comenzaba a gritar preguntando qué era eso de repente, qué demonios era lo que estaba ocurriendo. Mientras el prota lo tomaba de su camisa para que no escapara, el chico mientras descendía con este comenzaba a maldecir una y otra vez. Ambos chicos habían descendido por una fosa bastante profunda, mientras que Runia se encontraba en la superficie en silencio. Un rato más tarde un golpe seco se había escuchado, y luego observamos un sitio completamente oscuro y con múltiples cadenas. El desconocido, todavía asustado, comenzaba a decir que seguía con vida. Enojado le gritaba a Aiden que si iba a hacer algo así debía de avisarle antes, mientras que el prota tan solo se sacudía el polvo de encima le respondía que a veces es mejor no saberlo de antemano. Y a todas esas, el prota le preguntaba al chico si eso también puede abrirse, señalando hacia una dirección. El chico le dijo al prota que ya se lo había mencionado, lo único que no puede abrir es el corazón de una mujer. En ese momento el chico se dio cuenta de algo que llamaba su atención, una gigantesca puerta que tenía múltiples cadenas sellándola. Asustado y temblando, el desconocido le preguntaba al prota qué era lo que había dentro de esa habitación, ya que podía sentir una energía gigantesca que nunca antes había experimentado. Aiden le dijo al chico que allí se encuentra algo enorme y desagradablemente poderoso, y su apariencia es horriblemente grotesca. Aiden luego pasó a decir que lo estaba escuchando, así que tenía que contestarle, llamándolo Señor de los No Muertos.
Del otro lado de la puerta se escuchaba una voz. Alguien llamaba al protohumano arrogante. Le preguntó al prota si acaso sabía siquiera a quién se estaba enfrentando. Aiden le dijo que es imposible no saberlo. El prota comenzaba a pensar que se suponía que se desataría dentro de 6 años en Bugin y se convertiría en el segundo desastre, sucesor de la Reina del Invierno, el antiguo rey que una vez lideró la Legión Inmortal. Aiden le dijo al Señor de los No Muertos que había llegado para hacer un trato con él. El silencio se hizo presente por unos momentos. Ahora vemos cómo se encuentra el Señor de los No Muertos, el cual estaba completamente encadenado e incluso las cadenas perforaban su piel y su carne. En el interior de aquella habitación, el monstruo le preguntaba al prota que a qué se refería con un trato, colocando una gran sonrisa en su rostro, siendo este el final del capítulo y estando completamente al día con este manga. Chicos, nos hemos quedado en el capítulo 73 de este manga, espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.